Buenas noches, aquí estamos de nuevo, preparados, vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico, volvemos al libro de Apocalipsis, es lunes 5 de febrero y como todos los domingos y lunes desde el 15 de octubre, o sea que ya llevamos unos meses, parece que no. Ahora lo estaba pensando antes, digo, ¿cuándo empezamos con Apocalipsis? Y gracias al cartel que pongo ahí en el encabezado, que lo dice todos los domingos y lunes desde el día 15 de octubre. Así que del 15 de octubre al 15 de noviembre, al 15 de diciembre, al 15 de enero y vamos ya hacia el 15 de febrero, nos quedan 10 días. Casi 4 meses llevamos con el libro de Apocalipsis. Todos los domingos y lunes, y hoy como es lunes, ahí volvemos. Ayer lo dejamos en un punto interesante. Estamos hablando de el reproche que tiene Cristo para con la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí le dice tres cosas: recuerda, arrepiéntete y la tercera, ¿cuál es? Haz. Y ayer vimos la primera, recuerda. Hoy vamos a ver si nos da tiempo a ver estas dos y seguimos avanzando ahí a donde el Señor nos lleva. Pero vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que nos guíe y escuchamos la voz de Dios. Señor, muchas gracias por darnos esta oportunidad de abrir tu palabra en el libro de Apocalipsis y escuchar todo lo que tú tienes que decirnos. Háblanos porque estamos dispuestos a oír, a escuchar, a recibir. Queremos, Señor, que tu palabra obre en nuestra vida. Sabemos que todo eso depende de nuestra actitud, de cómo vamos a recibir tu palabra. Si venimos con un corazón abierto, sincero, si realmente deseamos, tenemos ganas y nos hemos propuesto. Y por eso estamos aquí, Señor, porque queremos seguir creciendo en ti, siendo útiles en tus manos. Necesitamos seguir escuchando tu voz todos los días. Háblanos, estamos ya preparados, dispuestos, queremos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pido tu dirección, que tú, Señor, nos estés guiando con el Espíritu Santo en todo lo que vamos a decir y vamos a hacer. Gracias por todos mis hermanos que escucharán este estudio. Te pido que tú, Señor, trates con ellos y los bendigas. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues muy buenas tardes, como os he dicho a todos, qué bien que nos podamos conectar nuevamente y felicidades a los que sois puntuales, porque a veces uno puede pensar que, bueno, nos conectamos por internet, no es como presencial, ¿no? Que uno cuando entra por la puerta, pues todos miran, ay, ¿quién entró? ¿Quién llegó 10 minutos tarde? Y aquí en internet pues parece que eso ya no es tan importante porque estamos en casa, pero yo os agradezco a los que sois puntuales. De hecho, cuando comienzo la conexión, pues ya ahí, mira, ya hay un grupo, un buen grupo ahí de hermanos conectados y eso pues a mí me bendice, me llena de gozo el poder veros, ver que tenéis ganas de escuchar la palabra de Dios. Vamos a seguir donde lo dejamos ayer y hoy el Señor tiene como ayer mensaje para nosotros. Y recuerda, es muy importante la actitud que tú tomas a la hora de recibir la palabra. La palabra de Dios quiere y tiene poder para obrar en tu vida. Pero hay gente que escucha la palabra y no causa efectos en ellos. ¿Por qué? Porque no la reciben. No están recibiéndola con un propósito, no tienen intención de decir, Señor, háblame, sino simplemente para ellos es como una materia de estudio, de conocimiento, o tienen curiosidad o cualquier otra cosa. En la vida de Jesús él se encontró con muchas personas que conocían las Escrituras, pero muchos de ellos no las vivían, las conocían como excusa, como parte de su religión. Una vez un intérprete de la ley, si era un intérprete, sabía la ley, conocía las Escrituras, y vino a Jesús y le hizo una pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo tenemos que amar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna? O sea, tenía inquietudes, ¿no? Y Dios le dijo, ¿conoces lo que dice la Escritura? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y él entonces preguntó, ¿y quién es mi prójimo?
no pensó bien en lo que dijo, porque Jesús entonces toma esa pregunta como una oportunidad para referir la parábola del buen samaritano, en el que exponía que el judío podía ser muy religioso y hablar y pretender amar a todos, amar a Dios, pero se olvidaba de lo esencial que dice la Escritura: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En este mandamiento se resume toda la ley y los profetas. Entonces, cuando Jesús está hablando con este intérprete, le hace una pregunta: ¿cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lees tú esto? Esa es la cuestión. ¿Qué actitud traes cuando vienes a escuchar la palabra de Dios? Ayer abrimos Apocalipsis y Dios nos dijo cosas, nos habló de cómo trabajamos, si es un trabajo constante, arduo trabajo, le dice a la iglesia de Éfeso, si tenemos esa sensibilidad para no soportar la mentira. Dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No puedes soportar a los malos. Ayer estábamos escuchando todo eso, estábamos escuchando la advertencia de Jesús: has dejado tu primer amor. Bien, todo esto puede llegar a tu vida en forma de conocimiento, o puede llegar a tu vida como la palabra de Dios hablándote a ti. O sea, tú puedes escuchar lo que Dios está diciendo ahora, en esta tarde, y puedes estar escuchando su voz y diciendo: esto es para mí, Señor. Sí, Señor, ayúdame a entender y sí, es verdad, tengo que cambiar eso y si tienes esa actitud, serás bendecido. La palabra de Dios actuará poderosamente en tu vida. Pero si lo haces por compromiso, porque para que los demás te vean, si lo haces por cualquier cosa que tenga que ver con la religión, si lo único que pretendes es estar ahí para que te vean los demás, formar parte de todo esto, bueno, pues no vas a ser bendecido. Al contrario, a veces igual te sentirás mal y se convertirá todo en una pesada carga para ti. Pero espero y doy por sentado que los hermanos que estáis ahí perseverando cada día, es porque habéis entendido que Dios nos habla a través de su palabra, y por lo tanto venir en este momento, el único propósito que yo tengo es abrir la Escritura y tratar de explicarla conforme a lo que la propia Escritura dice de sí misma. La Biblia es su propia intérprete. Entonces, como esa es mi intención, pues entiendo que vosotros venís con la disposición de escuchar la voz de Dios, de recibir el mensaje que Dios tiene para vosotros. Así que, mis queridos hermanos, vamos allá, vamos a continuar. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y lo primero que vimos ayer es: recuerda, acuérdate de dónde has caído. Piensa qué has perdido en el camino. Recuerda cuándo comenzaste. Vimos que el pueblo de Dios también tuvo pasión al principio por las cosas de Dios, pero rápidamente también ellos se torcieron, se desviaron, se enfriaron. Y hoy vamos a seguir viendo las otras dos cosas que dice. La primera es recuerda, la segunda arrepiéntete, la tercera haz. Y antes de que nos pongamos ya de lleno, ya hemos empezado con el estudio, pero antes de que nos metamos aún más de lleno, déjame que miren el chat en directo. Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. El Rosario Paco dice: buenas noches a todos mis hermanos y un abrazo. Miguel Torres ha escrito: buenas noches, Pastor Víctor y hermanos todos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en vuestros corazones. Es una bendición escuchar nuevamente la palabra de Dios. Gracias, Pastor, por su esfuerzo, Dios lo recompense conforme a su gracia. José Luis dice: buenas noches, queridos y amados en Cristo Jesús, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bendiciones, Iglesia. Beatriz dice: buenas noches, amado pastor y amados hermanos, muy contenta de volver a escuchar la voz de Dios. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Fabiana, que la tenemos con mucho calor allí por Argentina. Hoy estaba viendo que Chile está también sufriendo una ola de calor extrema. Leí ahí que algunas ciudades, la capital y algunas ciudades de Chile, me imagino que pues ahí parecido como Argentina, ¿no? Dice Fabiana: buenas noches, Pastor Víctor y hermanos queridos, bendiciones a todos. Ana Rita: muchas bendiciones para todos. Yalicatu dice: hola, Pastor Víctor, bendiciones a todos mis hermanos y un abrazo. Y Ana Karina dice: buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos.
Bien, pues esos son los hermanos que han saludado hasta este momento. Dice, ahí estábamos en Apocalipsis 2, vamos a leer del 1 en adelante, así retomamos la línea. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que lo primero, acuérdate, el pasado está para eso, para que miremos hacia atrás y recordemos aquellas cosas que hemos perdido por el camino, aquellas cosas que hemos adquirido y que no deberíamos haber hecho, cosas que nos cargamos con ellas y para nada son cosas que agradan a Dios. Tenemos que mirar para atrás y que eso nos sirva para rectificar aquí en el presente, porque el pasado no lo podemos cambiar. El futuro es incierto, para nosotros desconocido. Podemos hacer planes de futuro y podemos prever y tener en cuenta según qué cosas, pero va a depender de las circunstancias. Tenemos que tener el propósito y los objetivos de servir a Dios. Claro, tus metas, todo tu plan de futuro tiene que estar en el marco de la voluntad de Dios y del propósito de Dios, pero en realidad con lo que contamos y allí donde nosotros tenemos que operar es en el presente, el momento, este instante. Y en este instante, si el pasado puede influenciar en algo ahora, es eso, el recordar y darnos cuenta las cosas que se cambiaron, las cosas que se torcieron, las cosas que perdimos. Los sábados estamos estudiando historia de la Iglesia y siempre decimos que es una materia fundamental en el estudio del cristiano. ¿Por qué? Porque siempre mirar atrás en el pasado, nuestra historia, nos va a marcar diferencias en cuanto a cómo vivir en el presente. Entonces, recuerda, acuérdate de que has dejado tu primer amor. No sé cómo fue vuestra conversión, no sé si al mirar atrás reconocéis que la pasión que pudisteis sentir en los primeros días, semanas, meses, años de creer en Jesús fueron muy intensos y con el tiempo eso se relajó, se fue desapareciendo. La iglesia de Éfeso trabajaba duro, buscaba la verdad de las Escrituras, confrontaba a los falsos apóstoles, no soportaba a los malos, pero habían perdido el amor, ese primer amor, el amor ágape, ese amor apasionado. Y tú sabes, porque la Biblia nos enseña que sin ese amor todo lo demás que hagamos es vano, está vacío. Entonces siempre, siempre, siempre recuerda, será nuestra tarea pendiente. Siempre tendremos que seguir peleando, luchando y estar atentos para poder estar viviendo en ese amor, que ese sea nuestro motor, que no sea solamente la religión y todo lo demás, la fe, las oraciones, las alabanzas, todo depende de que lo hagamos con amor. Y no podemos vivir en ese amor ni llenarnos de ese amor si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y no podemos llenarnos del Espíritu Santo si no estamos llenos de la palabra de Dios. La segunda cosa que dice es arrepiéntete. Arrepiéntete, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentirse, la palabra arrepentirse es dejar de hacer algo y empezar a hacer algo distinto. Si tú vas en una dirección y te arrepientes de ir en esa dirección, no continúas en la misma dirección, o te detienes y cambias de dirección. Arrepentirse demanda un cambio en la actitud, en la vida, en lo que hacemos. ¿En qué se tiene que arrepentir la iglesia de Éfeso? En darse cuenta de que se ha descuidado de lo esencial. Por eso dice arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora a continuación hablaremos de haz. Pero el arrepentimiento forma parte
de la vida del cristiano. Para convertirnos en cristianos necesitamos arrepentirnos. Ese es el llamado a la conversión. Cuando se predica el Evangelio, siempre se hace ese clamor a arrepentíos. Cuando tú ves a Jesucristo predicando, cuando Él caminó por este mundo, su mensaje era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora que vemos al Cristo resucitado, Juan lo está viendo en su gloria, el mensaje de Cristo sigue siendo igual, arrepentíos. El arrepentimiento es reconocer que somos nosotros los que tenemos la culpa. Y tú dices, sí, pero eso ya se sabe, ¿no? Es esencial. Sí, bueno, pero igual lo sabemos intelectualmente, pero no lo manifestamos así. A veces nos justificamos porque en cierta medida le echamos la culpa a las circunstancias, a otros, a veces hasta a Dios. Y cuidado con eso, ¿eh? Porque a veces en tu oración, si tú vienes a Dios y le dices, Señor, ¿por qué permitiste que en mi vida yo naciese en este hogar? ¿O por qué permitiste que yo me encontrase en mi vida con esas personas que me hicieron este daño y me influenciaron en lo malo en mi vida? ¿Y por qué? De alguna forma eso es echarle la culpa a Dios, y ese es un problema. Porque el verdadero arrepentimiento reconoce que yo soy el que tiene la culpa, yo soy el que tiene que cambiar. A veces nos justificamos en otros. Es que este me provocó a esto, es que el otro, es que las circunstancias, es que siempre por naturaleza tenemos tendencia a quitarnos culpa. Yo a veces os pongo ese ejemplo, solo te tienes que fijar en cómo hablamos cuando hacemos algo indebido o provocamos algún accidente. A veces utilizamos esas expresiones que demuestran que siempre la intención del ser humano es quitarse la culpa. Si tú pasas por el lado de un jarrón y le das un golpe y se cae y se rompe, a veces la gente por norma general dice, uy, el jarrón se ha roto. Pero eso es inexacto, el jarrón no se ha roto él solo, lo has roto tú. O sea, decir, uy, he roto el jarrón, cuesta. Reconocer la culpa cuesta. Porque venimos de fábrica, salimos de serie con esos mecanismos de justificación, de autodefensa, de quitarnos culpa de encima. Venimos y decimos, bueno, es que las circunstancias, es que me rodearon, es que pasó no sé qué. Hay un dicho, ¿no?, que dice que en la cárcel, en la prisión, todos los que hay son inocentes, todos. O sea, tú vas a la prisión y hablas con cualquiera y todos te dicen que están allí dentro injustamente. O sea, difícilmente el ser humano reconoce que tiene la culpa. Pero para llegar a ser salvos tenemos que reconocer la culpa, si no, no podemos llegar a ser salvos. No hay salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que soy pecador, o sea, yo tengo la culpa, no me puedo justificar en nadie, ni cómo me educaron, ni en el entorno social en el que me moví. A veces, claro, uno se justifica en eso porque la maldición de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados va recayendo sobre los descendientes. Si tus padres tienen vicios, es muy fácil que tú como hijo heredas esos vicios. Eso tú lo puedes observar a tu alrededor en las familias que conoces en el mundo. De pronto ves a hijos que hablan mal, dicen unas palabras bien feas, palabrotas, ¿no? Y cuando escuchas hablar a los padres, pues hombre, claro, ahora lo entiendo. Padres fumadores, lo más normal es que los hijos fumen. Y a partir de ahí cualquier tipo de delincuencia, de adicciones, familias que tienen esas maldiciones de drogas, de delincuencia, de todo, pues lo más lógico, lo más normal es que los hijos siguen heredando todo eso en sus propias carnes. Pero no es una justificación, no podemos justificarnos. Soy yo el pecador. O sea, a mí no me van a juzgar por los pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. A mí me juzgarán por mis pecados. Tú vas a ser juzgado por lo que tú has hecho,
no por lo que hicieron otros. Y en ese momento tú tienes que reconocer: lo que he pecado yo, y yo soy el culpable. Y en ese momento es cuando tú vienes al Señor y le dices: Señor, perdóname, soy pecador, no merezco tu amor, no merezco estar delante de ti, pero entiendo que por gracia tú, Señor, me has visitado. Entiendo que en tu misericordia no me vas a castigar con la condenación, sino que me das la oportunidad de salvarme. Y entonces, si tú aceptas la salvación de Dios y tú decides, entonces tú serás salvo. Pero tienes que recibir la salvación con arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo reconocer que eres pecador, sino demostrar la intención de que no vas a seguir viviendo de esa manera. Por eso decíamos antes que si tú te arrepientes de ir en una dirección, no continúas. Tú vas caminando, ¿no? De pronto dices, sales de casa y dices: voy a ir a tal sitio, y vas ahí caminando, y en un momento dado dices: ay, ¿sabes qué? Pero creo que no es el momento, no voy a ir. ¿Sigues yendo? No. Si te arrepentiste de ir, cambias tu dirección, vas a otro lugar, vuelves hacia tu casa, pero no continúas en la misma dirección. Entonces, arrepentirse es reconocer que soy pecador, y también es demostrar la intención de no seguir haciendo lo mismo. Si yo me arrepiento de mis pecados, estoy diciendo que a partir de ahora ya no tengo intención de seguir cometiendo los mismos pecados. Y tú dices: sí, pero eso es imposible para el hombre. Sí, pero por eso estás viniendo a Jesús. Por eso estás diciendo: Señor, me arrepiento. Y por eso, si realmente es de corazón, el Señor te va a dar la salvación. Con ella vas a recibir el Espíritu Santo, y ahora vas a comenzar un camino en el que el Señor te va a ir dando la fuerza y te va a capacitar para no seguir pecando en tu carne, para que no seas esclavo del pecado. ¿Os acordáis que ayer estábamos citando al hijo pródigo? Y decíamos: el hijo pródigo en esta parábola representa a todas esas personas que no viven cerca de Dios, que no creen en Dios, están fuera de la casa del Padre. Decidieron vivir sus vidas utilizando lo que tienen, sus recursos, los bienes que ellos tienen, pero sin tener en cuenta al Padre y sin querer estar en la casa del Padre. Y entonces esas personas están viviendo en su vida, en sus miserias, y algunos de ellos, estando en esa situación de pecado, que todo es basura, todo es porquería, y algunos de ellos se dan cuenta que les falta algo. Es cuando esas personas escuchan el mensaje del Evangelio y entonces toman esa decisión de decir: iré a la casa de mi Padre. En Lucas 15:18 está ese versículo: me levantaré e iré a casa de mi Padre y le diré: he pecado, Padre, he pecado. Eso es arrepentimiento. El hijo pródigo tipifica al pecador. El pecador que el Evangelio le abre los ojos, se da cuenta de su condición y dice: ¿qué hago aquí pasando hambre en mitad de los cerdos, cuando en la casa de mi Padre aún los jornaleros viven en abundancia? No, me voy a la presencia de Dios y le voy a decir a Dios: Padre, he pecado contra ti. Y como pasó con el hijo pródigo, el padre no tenía reproches, tenía sus brazos abiertos, corrió hacia su hijo, lo abrazó y mandó que le pusiesen sus mejores ropas y aún el sello el anillo, el sello de oro de su mano, que se lo pusiesen a él. No lo merecía, no, claro. Es por amor, no es porque nos lo merezcamos, es por misericordia, no es Dios. Si nos tuviese que dar lo que nos merecemos, nos daría el castigo. Pero en base a su amor, Él demuestra su gracia para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en ese momento el Señor nos da el derecho de convertirnos en sus hijos. Nos da Él el derecho. Nosotros no teníamos ese derecho, no nos lo merecíamos. Dios nos da ese privilegio, ese derecho, y entonces tú te conviertes en hijo de Dios. A partir de ese momento puedes disfrutar de esa condición sin ninguna limitación. Y eso implica que el pecado ya no tiene poder sobre ti, ya no eres esclavo del pecado. ¿Qué pasa cuando tú a veces ves a personas que dicen que se arrepienten, pero después el fruto
parece que no, y siguen ahí lo mismo y lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Saúl es un personaje muy peculiar y que nos deja una gran lección para nuestras vidas, cosas a tener muy en cuenta. Porque Saúl parecía que empezó muy bien. Empezó, pues, bueno, como un rey escogido por Dios, señalado por Dios. Comenzó en su caminar aparentemente bien, haciendo la voluntad de Dios, tratando de dirigir al pueblo de la mejor manera, de la manera correcta. Pero de pronto, en su vida, se fueron viendo los detalles de que su vida no estaba en orden, de que no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y entonces vemos que desobedece varias veces a Dios y Dios finalmente dice que lo desecha. Dice, he quitado de Saúl mi Santo Espíritu y lo desecho y me he buscado otro hombre conforme a mi corazón. Pero tú vas a ver en algún momento en la vida de Saúl que parece, y por eso hablo así, entre comillas, parece que se arrepiente. Por ejemplo, en el capítulo 26 del primer libro de Samuel, porque una de las obras que demuestran que Saúl no era temeroso de Dios, creyente en Dios, es que precisamente desde el día en el que Dios mostró que David era su escogido, Saúl lo odió a muerte y no paraba de perseguirlo. Si Saúl perseguía a David era como perseguir a Dios, porque lo único que David hacía era estar donde Dios quería que estuviese, haciendo la voluntad de Dios. Entonces estaba yendo, como Jesús le dijo a Pablo, contra el aguijón, dando coces contra el aguijón. Y en ese perseguir a David intentaba matarlo, le tiró una lanza varias veces, lo perseguía donde se enterase que podía estar David, allí se iba para intentar matarlo. David pudo matar a Saúl 2 veces por lo menos. La vida de Saúl la tuvo en sus manos y decidió no matarlo, decidió perdonarle la vida. Y en una de esas ocasiones, es aquí en el capítulo 26 de este primer libro de Saúl, aquí, a ver, podemos leer desde qué versículo. Vale, leeremos aquí en el contexto, nos explica que David tuvo a Saúl en sus manos, lo pudo matar, ahí estaba Saúl bien dormido y David ahí despierto a su lado, lo podía haber matado, y entonces se marchó. Y cuando Saúl se despertó, entonces David, dice versículo 13, se pasó al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner. Abner era el general de Saúl que estaba dormido con Saúl, estaban los dos dormidos, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? O sea, David reprochándole a Abner que también estuviese dormido y que alguien podría haber matado al rey. Porque uno del pueblo ha entrado a matar al señor el rey, a tu señor el rey. Y tú estabas dormido también. O sea, David reprochándole, ¿no? Y tú también estabas dormido. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y ahí en la mano de David, la lanza del rey, cuando el rey dormía, ahí tenía la lanza a su lado, y la vasija en la que Saúl bebía, la tenía ahí al lado de su cama, la tenía David en sus manos. Esa era la prueba. Mira, ¿dónde está la lanza del rey y dónde está la vasija que estaba a su cabecera? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David?
Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Hijo mío le llama, pues si lo está buscando para matarle. Cuánta falsedad e hipocresía y confusión dentro del rey Saúl. Pero mira lo que dice el versículo 18. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Así pregunta David a Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Por qué quieres matarme? ¿Qué es lo que yo he hecho contra ti? Versículo 19. Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. O sea, si me persigues porque Dios te lo ha dicho, adelante, que sea bienvenido. Pero si son los hombres, tú mismo, los hombres los que te están diciendo, mata a David, entonces, cuidado, ¿no? No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Y ahora ahí es a donde iba, versículo 21. Escucha lo que Saúl dice. He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Bueno, la historia continúa y para no tener ahora que leer todo esto, solamente te voy a recordar que Saúl continuó intentando matar a David. ¿Pero qué dijo aquí? He pecado. Vuélvete, hijo mío, no te voy a hacer más daño, no voy a buscar ningún mal contra ti, porque has perdonado mi vida. Me podías haber matado y no lo has hecho. Así que yo he hecho neciamente, yo he fallado en gran manera. Cualquiera diría, Saúl se está arrepintiendo, ¿verdad que sí? Pero no siempre lo que sale por nuestra boca es realmente lo que hay en nuestro corazón. Sí, la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ahí está, en lo que hablas continuamente. No en un momento determinado, cuando eres llevado por una situación emocional extrema. Esta para Saúl fue una situación emocional muy fuerte. De pronto fue consciente, mi vida ha estado en las manos de David, me podía haber matado y no lo ha hecho. Y en base a eso reaccionó. Cuando alguien dice, ay, sí, he pecado, me he equivocado, no tenía que haber hecho esto, y si lo hace influenciado por su estado anímico, por sus emociones, posiblemente cuando eso se enfríe, volverá a lo mismo de antes. Por eso ocurre que tú ves a veces gente en la iglesia que dijeron que se arrepentían, pero con el tiempo vuelven a las andadas. Tenemos en el estudio de mañana, Primera de Juan, seguramente mañana podamos ir a la epístola de Pedro y ver allí cuando también se habla y se advierte de los falsos profetas, los falsos maestros. Y es muy interesante cuando ahí está hablando de las características de estos falsos, pero también menciona que van disfrazados, que se disfrazan. Pero al final de todo cita un refrán que dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que al final la naturaleza de cada uno es la que va a surgir, la que se va a ver. Uno puede engañarnos, alguien puede engañar a otro diciendo cosas. Ay, como Saúl, ay David, perdóname, no tenía que haberte estado persiguiendo y ya no lo voy a hacer más. Pero era mentira. Estaba influenciado en ese momento por lo emocional, pero no tenía intención de hacer eso. Entonces hablaba solo basándose en ese instante en su estado emocional. Hay gente que pasa eso. Algunos hasta escuchan una predicación y parece que la palabra les tocó porque están ahí bien emocionados. Yo he visto gente llorar
después de escuchar una predicación y claro, tú lo ves así, le dices, ¿quieres aceptar a Jesús? Sí, 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 y tal. Y al día siguiente ya no quiere saber nada, te evita, se marcha, nunca más vuelve a la iglesia. Y tú dices, ¿qué pasó? No lo tocó el poder de Dios. Se emocionó. La predicación escuchó a Jesús que lo crucificaron y era un buen hombre, pobrecito, ¿no? Y algunos predicadores predican basándose en lo emocional para ablandar el corazón de los oyentes. Aquí más adelante en Apocalipsis 3 tenemos el mensaje a la Odisea. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo hace muchos años escuché a un predicador que estaba predicando sobre esto y decía, y estos que han dejado a Jesús fuera, está fuera de la puerta, y fuera hace frío, y lo han dejado ahí, no les importa que está pasando frío y él está llamando, abridme, abridme, no sé qué. Claro, sí, cualquiera que escuche esa predicación pues le puede dar lástima de Jesús, pobrecito Jesús, lo han dejado fuera, sí, yo te abro la puerta y tal y no sé qué. Pero es pura emoción, no es convicción, no está pensando voy a dejar que Cristo entre en mi vida para cambiar mi vida, para dejar de pecar, para obedecer a Dios en todo. No, no están pensando en eso. Tanta culpa tiene el que les predicó así como ellos que están decidiendo basándose en sus emociones. El mensaje no es Cristo, lo habéis dejado afuera, pobrecito. No, habéis dejado afuera a Jesús, pobrecitos vosotros, no sabéis lo que habéis hecho. Ese es el mensaje. Entonces, a veces, por eso dice en Primera de Juan, que mañana volveremos a ese estudio, probad a los espíritus si son de Dios, porque no todo aquel que habla con un lenguaje evangélico, no todo aquel que dice que va a predicar la Biblia, que es un profeta o un apóstol o un pastor o un maestro, no todos los que hablan así son auténticos cristianos. La advertencia que estamos viendo es esa, que hay ovejas que parecen ovejas pero son lobos por dentro, lobos disfrazados de ovejas. Entonces hay que saber discernir, hay que tener sabiduría y capacidad de discernimiento para descubrir realmente dónde está la mentira. Y para saber reconocer la mentira, la única forma posible es conocer a la perfección la verdad. Entonces podrás reconocer la mentira. Ahí tenemos a personas que de verdad se arrepienten y tenemos a otros como Saúl que dicen que se arrepienten, pero no, es mentira, no se arrepintieron. El arrepentimiento es la decisión de cambiar la vida y es el primer paso. Si uno dice me arrepiento y no hay cambio y sigue siendo el mismo, entonces yo me pregunto, ¿dónde estás? Y tú deberías preguntarte lo mismo, ¿dónde me encuentro? El problema es que el que actúa así jamás se va a preguntar eso. Vive autoengañándose. Y el autoengaño, ya sabes, es lo peor que hay, porque te va a impedir que reacciones. Si verdaderamente eres un hijo y te estás autoengañando, Dios te va a remover, va a permitir que te zarandeen fuerte para que reacciones y abres los ojos, porque salir del autoengaño no es fácil, necesita que pase algo, necesita que venga la prueba, necesita la tribulación, necesita que haya una reacción fuerte en tu vida y nos lo podríamos evitar, pero somos así de necios. A veces escuchamos la voz de Dios y nos queremos hacer los locos, nos hacemos los sordos, nos justificamos, como estábamos diciendo antes, ¿no? Por naturaleza, cada uno de nosotros vamos a tratar de evitar reconocer que somos pecadores. El arrepiéntete tiene que empezar por el reconocimiento y es difícil. Se rompió el jarrón. ¡Ay! Se ha roto el vaso. No, lo correcto es he roto el jarrón, he roto el vaso. Pero el instinto del yo, lo que tienes dentro de ti es quitarte culpa. Y venimos al Señor diciendo, Señor, he pecado como el hijo pródigo, he pecado, Señor, contra ti, he pecado. Pero, ¿lo estás diciendo con pleno conocimiento o solo con la emoción, con el corazón? En mitad de la alabanza te sientes conmovido y le haces promesas a Dios, pero es todo emocional.
escuchaste una predicación pero te dejaste llevar por lo emocional y estás tomando decisiones solo en lo emocional. Recuerda que toda nuestra vida cristiana, incluso en aquellas cosas que atribuimos solo a los sentimientos como es el amor, en todo eso el factor importante, clave, es lo que tú piensas, lo que decides, no lo que sientes. La fe no se basa en lo que sentimos, se basa en una decisión firme de creer en Dios. El amor no se basa en lo que sientes, se basa en una decisión firme de amar a Dios y amar a tu hermano. Y después ya viene el sentimiento, vas a sentir sin duda, y vas a sentir fuerte, pero no empieza por sentir. Cuando invertimos el orden de las cosas no funcionan, no van bien. Arrepiéntete. Ahí tienes a Saúl diciéndole a David, ¡ay, he pecado! Lo he hecho mal. Dice, he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Como me has perdonado la vida, como has hecho un gesto de amor hacia mí increíble, en ese instante, en ese momento, movido, casi obligado por tu gesto de amor hacia mí, entonces yo también te miro y te digo, ay, yo también te quiero mucho. Ay, sí, no, yo no te voy a hacer ya nada malo. Es verdad, he fallado, estoy... Pero después viene mañana, viene la semana que viene el mes que viene y se me olvida todo. ¿Por qué? Se te olvida porque no tomaste un compromiso. Se te olvida porque eso fue algo emocional y cuando se pasa ese momentito emocional vuelves a lo mismo de antes. Y eso es lo que hizo Saúl. No quise extender mi mano contra el ungido... eso es lo que dice David. Lo que dice Saúl. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Pues sí, de verdad que lo has hecho, pero no lo está diciendo con convicción. Después siguiendo deseando la muerte de David, hizo lo posible para matarle. Siguió alejado de Dios, nunca trató de volver a Dios, y su vida terminó suicidándose. Se quitó la vida rodeado de amargura, de tormento, un espíritu inmundo lo atormentaba, en derrota contra sus enemigos, una vida, una situación lamentable, muy lamentable. Lo más difícil del arrepentimiento es aceptar la responsabilidad personal. Reconocer el fracaso es muy difícil. Al ser humano le cuesta muchísimo reconocer que he fracasado. Porque una vez que se acepta esa responsabilidad, el dolor llena tu corazón. Cuando alguien tomó una decisión equivocada, cuando alguien decidió hacer algo que se salía de la voluntad de Dios, y con el tiempo la persona se da cuenta, es consciente, que di un paso. Estoy hablando de decisiones importantes, porque en muchas decisiones nos equivocamos. Y no deberíamos siempre acertar, porque todas las decisiones equivocadas nos van a aportar sufrimiento, pérdida de tiempo, tener que estar ahí haciendo, no en la voluntad del Señor, sino fuera, y un día el Señor nos tiene que traer. En cualquier caso, nunca deberíamos tomar decisiones equivocadas, pero lo hacemos. Pero hay decisiones importantes. Hay decisiones que tienen una gran trascendencia y esas son esas decisiones que tú tienes que saber acertar. O sea, no te puedes permitir el lujo de equivocarte en cosas que son muy trascendentes, que tienen que ver cómo vas a vivir tu vida, que cosas que tienen que ver pues con la dirección que tomará tu camino. Y eso sí que es importante y ahí es donde tienes que acertar. Pero bueno, te equivocaste, tomaste una mala decisión y ahora estás ahí. Es muy difícil en un momento decir me equivoqué, tomé el camino equivocado, escogí esto y esto no era lo que Dios quería para mí. Es muy difícil aceptar eso. Pero si no soy capaz de reconocerlo, quiere decir que no me estoy no me estoy arrepintiendo de haber tomado mi decisión, no haber escuchado la voz de Dios, y como no estoy tratando de cambiar la actitud, no hay arrepentimiento, pues ¿qué ocurrirá? Repito, si eres hijo,
Dios tratará contigo y te llevará a ese punto en el que tú te arrepientes. Tienes casos muy notables como el de Jonás. Jonás vivió exactamente esa experiencia. Dios tenía una voluntad para él y no estaba dispuesto a aceptarla. Dios le dijo hacia Nínive y él dijo en dirección contraria. Yo no voy a Nínive. Tenía sus principios, tenía sus argumentos, estaba convencidísimo de que para nada yo quiero ir, y en el fondo de su corazón, y tú sabes, hermano, de qué estoy hablando, porque muchas veces hemos experimentado eso, en el fondo de tu corazón tú sabías que estabas desobedeciendo a Dios. Jonás sabía que estaba desobedeciendo a Dios, pero a veces es muy en lo profundo de nuestro ser, hay inquietud, no tienes paz. A veces decimos, sí, no, pero yo tengo paz. No, sí, mira, si hasta la forma en la que lo estás diciendo demuestra que no la tienes. Es como Saúl, no, yo he hecho lo que Dios me dijo que hiciese. Nos queremos engañar a nosotros mismos, pero no vas a conseguir nada. A Dios no le puedes engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso es lo que va a cosechar. No, es que yo he sembrado cizaña, pero quiero recoger trigo. Sí, pues engáñate todo lo que quieras, vas a recoger cizaña. Esa es ley de vida, eso es lo que Jesús dijo. Entonces, como Jonás, ¿qué hizo Dios? Tuvo que abrir sus ojos. Lo tuvo que meter en una tempestad en la que parecía que ya iba a morir ahogado. Escúchame, si no se lo traga el gran pez, porque siempre decimos, Dios tenía preparado un gran pez para hacer cambiar de opinión a Jonás. Sí, pero es que si no se lo traga el gran pez, aquel día muere ahogado. Él ya estaba allí entre las olas y ya se estaba sumergiendo y las olas le estaban anegando. Y en ese momento llegó el gran pez y el gran pez fue 3 días de cierta calma, cierta, porque no creo yo que dentro del vientre de un pez puedas tener una calma muy, muy notable, ¿no? Pero ya no estaba entre las olas y diciendo me ahogo, me ahogo. Ahora podía pensar, podía reflexionar, ahora podía analizar y comprender que había obrado en pecado por no escuchar la voz de Dios, por no hacer la voluntad de Dios, y es en ese momento cuando Dios te lleva en la tempestad y al vientre del pez, cuando el verdadero hijo, desarmado, sin más argumentos, sin donde apoyarse, cuando ya tu vida se desmorona, cuando ya no te puedes apoyar en lo que hasta ahora te justificabas, es cuando te vuelves a Dios y dices, Señor, perdóname, me arrepiento. Jesús nos dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Recuerda, hablamos ayer de eso, arrepiéntete, es lo que hemos estado hablando hoy. Arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no, siempre hay consecuencias. ¿Estás dispuesto a arrepentirte, hermano? Y la tercera cosa pues va muy unida a esta. La tercera cosa está en completa armonía con esto, porque el Señor le dice, y haz, arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepentirse es cambiar la actitud, cambiar la dirección, dejar de hacer lo que estabas haciendo mal y comenzar a hacer aquello que sabes que es lo que Dios quiere que hagas. Entonces, si te arrepentiste de verdad, no harás como Saúl. Me arrepiento y hasta lloras y todo. Pero después sigues haciendo lo que hacías antes y incluso peor. Entonces no fue un genuino arrepentimiento. Entonces no hubo arrepentimiento. Hubo una intención. Basándote en la emoción, en la presión. A veces decimos cosas porque somos presionados de fuera. Por ejemplo, hay un hermano que está ahí en pecado por un montón de tiempo. Pero nadie sabe que está en pecado. Pero un día se descubre su pecado y se enteran otros y en ese momento dice, ¡ay, me arrepiento! Bueno, yo tengo mis dudas de que se está arrepintiendo. Está diciendo eso condicionado por la vergüenza, porque los demás le han pillado en esa situación, pero ahora falta por ver si realmente hubo arrepentimiento. O lo que está intentando es ser aceptado por los demás y evitar consecuencias más severas.
Eh, a Dios, recuerda lo que hemos dicho, no le podemos engañar. Dios conoce todo lo que hay en nuestros corazones. Él sabe lo más escondido de tus pensamientos. La palabra de Dios dice que expone las intenciones del corazón y de los pensamientos. El Señor trata de destapar aquellas barreras que hay en nuestra vida y que nos impiden seguir progresando. Hay creyentes que se estrellan una y otra vez contra un muro y no avanzan y solo se lamentan. Y Dios trata de abrir sus ojos para que se den cuenta que hay cosas que deben cambiar en sus vidas. Yo sé que cuando somos retados a estos grandes cambios, yo entiendo que sintamos miedo. Yo entiendo que nos sintamos inquietos, molestos, incómodos, porque a todos nos gusta la estabilidad, estar tranquilos, sin problemas, pero hermanos, no puedes pretender eso en mitad de una guerra. En una guerra te rodean todo tipo de amenazas, y si eres cristiano estás en medio de una guerra. Y te interesa, si estás en medio de una guerra, y es esta guerra espiritual, te interesa estar rodeado con los brazos de tu general. Te interesa estar de parte del vencedor. Te interesa estar bajo la cobertura de aquel que puede darte toda la protección que necesitas. Si tú te sales de esa protección, sigues en la guerra, pero ahora vas a recibir golpes por todas partes. Si realmente te arrepentiste, ahora el mandamiento de Jesús es: haz las primeras obras. O sea, cambia lo que esté mal en tu vida. Si has entendido que no vives en ese amor ideal, ese amor ágape, ¿cómo lo puedo saber? No voy a repetir todo lo que hemos estudiado acerca del amor, pero así sintetizando. ¿Cómo puedo saber si estoy en ese amor? Bueno, ¿estás dándole a tu hermano el amor que sabes que tienes que dar? ¿Estás correspondiendo a alguien que te está amando en ese nivel? Y por extensión, porque todo pasa por los hermanos y continúa hacia Dios. Entonces vas a ver que realmente vives para servir a Dios, te niegas en tus cosas para poner primero las cosas de Dios, y eso tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los demás. Mira, si tú quieres saber en qué nivel estás, tienes que preguntarte dos cosas básicamente. Una es: ¿a qué dedico mi tiempo? Pregúntatelo. Si es necesario, toma un papel y un bolígrafo y escribe las cosas que te se vayan ocurriendo. ¿A qué dedico mi tiempo? Escríbelo, porque seguramente te sorprenderás cuando lo veas escrito. Si te importa tu vida en el Señor, deberías hacer cosas así: autoanálisis, dejar que el Señor te muestre. ¿A qué dedicas tu tiempo? Eso es lo primero. El día tiene 24 horas. Hicimos un sketch con los jóvenes en el día del aniversario y ahí se demostraba eso. Un joven decía: yo te voy a servir, Señor, voy a hacer para ti. Pero poco a poco iban surgiendo en su vida cosas que le robaban todo el tiempo. Algunas parecían que no tienen alternativa, son obligaciones, los estudios o el trabajo, el descanso, la alimentación, la higiene. Sí, pero hasta en esas hay que saber economizar, hay que ser sabio para no dedicar más tiempo del necesario, del imprescindible, según qué cosas, como el mundo laboral, el trabajo. Estemos contentos, dice la palabra, con que comamos, con que vistamos y con que nos cobijemos. Estemos contentos con eso. No te hagas esclavo de lo material. Pero después hay otras muchas cosas que las escogemos, no son obligatorias. Todo eso le llamamos ocio. Dedicamos mucho tiempo, del poco que nos queda, mucho tiempo a cosas que consideramos personales, pero pensamos: tengo derecho a eso. Un esclavo no tiene derecho a nada. Y aún así Dios nos permite derechos. Pero no te equivoques. Puedes disfrutar de muchas cosas, pero sin invertir el orden de valores. Primero las cosas de Dios y después lo otro. Cualquiera que tenga cualquier cosa por encima de mí no es digno de mí, dijo Cristo. Y dijo nombres muy,
muy significativos en ese texto que algunos saben y que estoy citando. Entonces, arrepentirse implica aceptar el mandamiento de Jesús: haz las cosas que tienes que hacer, haz aquello que a mí me honra, dice el Señor. Pon primero, en primer lugar, lo mío. Busca el primer amor. Todo depende de eso. Todo lo demás se irá consiguiendo. La prueba del arrepentimiento es una vida cambiada por nuestro esfuerzo en colaboración con la gracia de Dios. No es solo con mis fuerzas, yo pongo el empeño, la actitud, me voy a esforzar, voy a perseverar, y eso entra en colaboración con la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Por la gracia de Dios vamos a hacer todas las cosas. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor es el que va a obrar en nuestra vida con todo el poder que necesitemos para conseguir hacer aquellas cosas que Él quiere, que le agradan. Pero depende de que tú quieras, depende de que estés dispuesto, depende de que te esfuerces. Hay un refrán popular que ilustra esto a la perfección, que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, sí, pídele al Señor que Él cambie tu vida, que te ayude aquí y allá, pero tú dale al martillo. O sea, trabaja, esfuérzate, haz que realmente lo que dices quede demostrado. Demuéstrale a Dios que realmente quieres que Él cambie y transforme tu vida totalmente. Mira, Dios te ama y el amor de Dios quiere para ti lo mejor. No tengas nunca miedo de que el camino que Dios te muestre sea algo que te perjudique, que sea aburrido, que Dios te va a quitar aquellas cosas que tú querías. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si tú buscas el deleite de tu corazón y no lo haces en el Señor y dejas a Dios a un lado, no solo no conseguirás nunca esos deleites que tú tienes en tu corazón, sino que el tiempo, con el paso del tiempo, cada vez te sentirás peor. Sentirás más tristeza, más desasosiego, te vas a sentir más inquieto, no sin paz, sin la paz de Dios. Vas a pretender tener el gozo, pero no ese gozo inefable que el Señor te ofrece, solamente estando en el centro de donde Dios espera que estés. La iglesia de Éfeso es una iglesia que lo tiene todo, tiene un montón de cosas buenas, es trabajadora, se esfuerza. Los creyentes de Éfeso, yo como pastor los quiero en mi iglesia, cualquier pastor querría creyentes así. No soportan la mentira, no soportan a los malos, prueban a los falsos, los ponen a prueba, predican la palabra, están ahí, tienen fe, están siempre ahí. Pero el Señor elogia todo eso, pero si no te llenas de mi amor, si tu motivación no es el amor, si no andas por amor y actúas con amor, si solo son palabras y no es amor, entonces estoy contra ti, dice el Señor. Yo ayer os decía que contra mí puede haber personas y eso no me gusta y me molesta, me entristece. Pero si yo sé que tengo al Señor contra mí, eso me quita el sueño. Hasta que no vuelva a estar en el punto en el que yo sepa que ya no tiene nada el Señor contra mí, no puedo descansar, no puedo estar tranquilo. Lo voy a buscar con todas mis fuerzas, porque por nada del mundo jamás voy a imaginar que el Señor tenga algo contra mí. Hay que hacer la paz con Dios en cualquier caso. Queridos hermanos, se ha hecho la hora, así que nos despedimos por hoy. En esta parte final de la iglesia de Éfeso nos falta todavía comentar algo. Ahí se menciona a los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas?
Dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y esos nicolaitas quiénes son? Si Dios quiere, el próximo día en Apocalipsis, eso será el domingo que viene, volvemos a estudiar aquí en este punto y explicaremos todo esto de los nicolaitas y bueno, el Señor tendrá más palabra para nosotros. Pero para eso faltan unos días que se pasan muy rápidos, ¿eh? Pero mañana martes volvemos a Primera de Juan y estamos en un punto muy delicado, un punto muy especial. Mañana Dios tiene cosas importantes que decirnos. Así que prepara tu corazón, acomoda tu tiempo, tu vida, tus circunstancias para poder estar ahí. No trates de justificarte en cosas y vamos a vernos en persona si puede ser, ¿eh? Si puedes venir a la iglesia, eso es lo más importante. Y si no podéis por lo imposible de las circunstancias, pues entonces en directo a las 8 de la tarde por internet. Un abrazo, mis queridos, que Dios os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.